Por favor, tomen sus Biblias en esta mañana y ábranla en Efesios, capítulo número 2. Estamos en este estudio versículo por versículo en el libro de Efesios. Ya terminamos el capítulo número 1. Estamos comenzando el capítulo número 2. El día de hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos, pero para entrar en el contexto, vamos a leer los primeros 10 versículos, por favor. Pablo escribe lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué sección tan increíble tenemos aquí. Uno de los beneficios obvios de un estudio expositivo, verso por verso de las Escrituras, es que nosotros podemos considerar cómo fluyen los pensamientos detrás del texto. Y así como comenzamos nuestro estudio del capítulo 2, en esta mañana sabemos de qué se trata, porque hemos pasado las últimas 6 semanas mirando el capítulo número 1, y esto es importante porque sin el contexto del capítulo 1 entraríamos nosotros en una manera muy brusca al capítulo número 2 y estamos perdiendo lo que Pablo está queriendo decir. Así es de que recuerda que cada texto tiene un contexto, y ese contexto es el capítulo y también el libro, incluso toda la Biblia. Y sería bueno que nosotros consideráramos todo esto en mente al interpretar la Biblia. Y este capítulo 2 parecería que tiene una transición muy brusca del capítulo número 1, pero sabemos lo que Pablo tiene en mente. Pablo nos está diciendo el plan que Dios tiene, el plan supremo de nuestro Dios. ¿Cuál es este plan? Quiere unir todas las cosas en Cristo Jesús, y lo estudiamos en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es de que desde Génesis capítulo 3 todo ha estado realmente en un caos, en una división, en una separación. Esto es lo que hace el pecado, separa al hombre de Dios. Cuando leemos el libro de Génesis desde este punto de vista, vemos una gran separación. El primer Adán nos puso en un camino donde nos separa cada vez más de Dios, pero el Hijo, el segundo Adán, nos ha puesto en un camino sobre la unidad. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿cómo lo ha hecho el Hijo? Bueno, pues ya estudiamos 14 versículos y aprendimos primero que fue a través de la elección divina del Padre. Después, la obra redentora del Hijo nos ayudó en esa unión, y finalmente a través del sello del Espíritu Santo. Y Pablo aquí nos está diciendo lo que está haciendo el Señor para unirnos en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Que en realidad se va a llevar a cabo, porque no depende de nosotros,
No depende en el hombre. Ha sido determinado por Dios, quien ha reconciliado todas las cosas en Él a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, es una cosa estar consciente de este plan general, pero Pablo quiere que sepamos verdaderamente para que podamos vivir a la luz de estas grandes verdades, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Él quiere que estas verdades sean parte de nosotros mientras estamos en este mundo. Y durante los últimos domingos estudiamos la oración de Pablo por los de Efesios, de Efesios. Pablo desesperadamente quiere que esta iglesia sepa y esté segura de lo que Dios está haciendo a través de ellos. Él quiere que entiendan la grandeza del poder de Dios que está trabajando en ellos. Y claro, una de las razones es que Pablo quiere que estén seguros ellos de que Dios está uniendo todas las cosas en su Hijo. Por eso está diciendo esta oración, que todas las cosas están bajo sus pies y que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo y todos estamos unidos. Cristo es la cabeza y se le ha dado la iglesia y tenemos la plenitud de Cristo. Todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tienen la plenitud de Cristo. Esta realidad está sellada, está garantizada por la promesa del Espíritu Santo. Él es la promesa de la herencia que tenemos en Él. Y Cristo, siendo la cabeza, está llenando a todos en todo. Y este es el plan que Él tiene para unir todas las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Con qué propósito nos ha incluido en este plan tan maravilloso? Y no es para que nosotros nos juntemos en los campamentos, cantemos, nos demos la mano, pero la meta final la hemos estudiado en los versículos 6 y 10 para la alabanza de su gloria. Así nosotros estamos siguiendo a Pablo subiendo esta gran montaña de oración y alabanza para que nos demos cuenta que como hijos de Dios tenemos grandes bendiciones. Y terminando el capítulo 1 ahora, nos damos cuenta que nosotros estamos en la cima de una gran montaña, de una gran verdad, y la vista es increíble porque ahí nosotros nos encontramos en una posición similar a la de Moisés cuando él estuvo en el monte Nebo para que pudiera contemplar la tierra prometida y ver esa gran herencia que se le había prometido. No lo había experimentado Moisés, pero lo podía ver. Y aquí estamos nosotros en esta montaña viendo esa vista y maravillándonos de ese plan de Dios, viendo las increíbles cosas que Dios ha hecho, como Pablo nos lo ha descrito. Pero ahora hay un cambio radical. En el capítulo 2, versículo 1, nos baja nuevamente al valle. Mira lo que dice Efesios 2:1, y estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Desde que Cristo vive, tú estabas muerto. Este es un contraste muy grande. No hay una transición aquí entre el capítulo 1 y el 2. ¿Qué no fuiste al seminario, Pablo? ¿Por qué no pones una transición? Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y luego él
pasa al capítulo 2, versículo 1 y estabas muerto. Why are we back down ¿Cómo in the llegamos valley? aquí? Pues Pablo lo hizo I muy would bien. much rather ¿Cómo stay es at que the ahora top. The estamos view is so aquí much si better. antes Why did we estábamos come back en down? la And of course, cima? the answer is that Bueno, Paul la knows respuesta that we es que need to be Pablo sabe reminded que of where we came necesitamos from in que order se to nos truly recuerde de appreciate dónde venimos where we have nosotros para gotten poder to, apreciar dónde estamos, where he has placed us. dónde el He Señor wants nos ha us to puesto. remember that Pablo the quiere view wasn't que always so great. nosotros He recordemos knows there are great que la temptations vista on no top fue of that siempre mountain. tan buena. Great Él traps that we sabe could fall que into. hay And one is that we un would begin to think trasfondo, that un this pasado del calling, cual this venimos. inheritance, this great power that has come to us as a Este result of poder his great obró work en nosotros, came to hizo us as a una result of gran our work. obra. In other words, that the view came Pero as a result of our climb. esta vista que nosotros is not the tenemos no Or siempre fue it así. could be that from such great heights we would begin to look down upon those Pablo who are quiere que still living in the nosotros valley. quizá volteemos atrás y Paul does not veamos do that. de dónde nosotros Or hemos sido That we would simply sacados. begin to take it all for granted. Y no quiere que nosotros no valoremos todo lo que Philippians chapter tenemos 2. en Cristo Jesús. Not with more explanation of what we have in Christ, Ahora con todo lo but que rather tenemos by en reminding us Cristo what we once Jesús, were. nosotros deberíamos de apreciar dónde Humbles us estamos, de by taking dónde us back venimos. down to the Y valley where Pablo we once nos lived, so that it might humilla become llevándonos obvious as we al look valle, back up the mountain that we had recordándonos de dónde absolutely venimos. nothing to do with Y climbing sabes, up it. esto nos recuerda wants que us to more nosotros clearly no see our hicimos state nada, before que our es el salvation, trabajo so that del we might more Señor. fully appreciate the Antes state we currently find ourselves nosotros in. estábamos muertos y deberíamos de In other words, the apreciar question dónde is, estamos. Y do aquí hay una you pregunta. realize what your ¿Realmente salvation te das cuenta de lo que significa tu salvación? Do you realize? ¿Tú te das cuenta de eso? That's the goal. Esa es la I meta. want you, Me all gustaría of us que here, tú y to leave todos here this morning nosotros with a greater saliéramos esta understanding of mañana what con God un has mejor done entendimiento for you, so de lo that que you might Dios all ha hecho serve por Him nosotros, with hearts para that que are le humbled sirvas by con His un grace corazón and humilde por full su of gracia, thanksgiving lleno de and praise acción, de for what He has done. alabanza por todo lo que ha hecho. Yo quiero que veas la gracia y misericordia que Dios ha derramado en ti, de dónde te ha sacado. Así es de que vamos a mirar alrededor de este valle en esta mañana. Vamos a mirar este lugar donde alguna vez estuvimos, esta ciudad de destrucción. Y tengo tres verdades relacionadas con este tema, tres verdades sobre las cuales tú una vez estuviste. Y la primera es que una vez estuviste muerto. Estuviste muerto. Pablo escribe en Efesios 2:1, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si vamos nosotros a apreciar realmente lo que significa nuestra salvación, debemos de estar conscientes de dónde nos sacó el Señor. Y la vista no es tan buena. De hecho, Pablo ni siquiera nos facilita la idea. No hay otra forma en que se pueda expresar. Pablo dice, estabas muerto. No había vida en ti. No había aliento espiritual en ti. Dios volteó abajo y te vio a ti y simplemente vio a alguien que estaba muerto espiritualmente, sin esperanza. Y con este entendimiento nosotros ahora comprendemos por qué los versículos 4 al 6 del capítulo 1 son esenciales. Por eso Él nos escogió, porque no teníamos poder para hacer algo. Así es de que el argumento de Pablo es este. Si quieres conocer la grandeza del poder de Dios, tienes que darte cuenta que antes estabas muerto. Y tenemos una buena imagen de esto en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 37:1 leemos nosotros. Y la mano de Jehová estaba sobre mí y me sacó en espíritu de Jehová y me puso en medio del valle. Estaba lleno de huesos. Lleno de huesos. Este es el mismo valle al que nos está llevando este Pablo. No simplemente es un valle seco,
Es un valle que está lleno de I suppose if huesos. we were all suddenly transported to the Supongamos base of Mount ahora que Everest, todos fuéramos transportados perhaps some of us repentinamente could a make la it base del part monte of the Everest. way with the right guide, Supongo equipment, que a little algunos bit de of help. nosotros podríamos hacer Some al maybe could make it menos una further than parte del others, but we camino won't say con la who. guía adecuada y el equipo But this is not adecuado. our plight. Quiero decir, Our bueno, plight is that we pudiéramos sit estar at the ahí, base pero of a much mira, higher nuestra mountain. situación We aren't es even que living. estamos ahí, pero ni There we siquiera lie. estamos Nothing viviendo, but a estamos bunch of muertos, no dry somos más bones. que un montón de huesos secos. All of this death, Todos was estábamos promised. muertos. God told Adam that if he ate from the Dios tree le había of the knowledge dicho of a good and Adán evil, que he si would in comiera that del day árbol del surely conocimiento del bien y del die. mal, ciertamente moriría. Death was promised. Adam sinned La and he muerte died. había He sido died in his prometida, relationship Dios with lo God. dijo y But eso of course, Adam sucedió. was more than just an Pero, individual. He was ¿sabes? our divinely Adán no fue appointed head. simplemente un individuo, él in era la Adam, cabeza de we la all humanidad died y en spiritually. Adán ahora todos morimos Romans 5:12, espiritualmente. therefore, just as Romanos sin came into the 5:12 world through dice, one man, por and tanto death como through el sin, pecado so entró en el death mundo por un spread hombre y to por el all pecado men la muerte, because así la muerte all pasó a todos los sinned. hombres por cuanto todos 1 pecaron. Corinthians 15:22, Primera de Corintios 15:22 For in Adam, dice, Paul porque en wrote, Adán, escribe all Pablo, died. todos mueren. You were dead. Now the question is, what Estabas were you dead in? muerto. Ahora la pregunta es, Paul ¿en answers, qué We morimos? were dead Y Pablo in, we're responde in que the estábamos sphere of muertos our trespasses and sins. en Two descriptive los words here to delitos y describe our pecados. state, our Así que deadness. We were Pablo dead usa in dos palabras trespasses. para This describir is the nuestro idea of a estado. false step or Estábamos wrongdoing. It is muertos the en idea nuestros of crossing delitos. over a known Da la boundary. idea, esta The palabra line de was dar un drawn. paso We en knew where the line falso, was, una and we mala crossed over it acción, es la anyway. idea de cruzar un And of course, this is límite what Adam que did in the conocemos. garden. He Y esto es lo que deliberately crossed a hizo line that had Adán, been clearly cruzó la drawn línea by que God. Dios le había And marcado of deliberadamente. Y por Paul is telling supuesto, us that this is Pablo nos also está what we have diciendo done in our dead que es state. lo que nosotros hicimos We también en este perpetually estado cross the natural. protective lines God had Nosotros drawn for our deliberadamente good. cruzamos la línea que Dios había Second marcado word, para though. nosotros. Dead in our Y sins. aquí también en este root versículo meaning here encontramos is otra missing segunda the mark. palabra. Estaban The muertos en idea is nuestros that in our delitos fallen y nature, we pecados. continually La raíz miss significa the mark of God's que holy, perfect perdimos standard. el blanco, la this meta doesn't que mean Dios that we había don't trazado. We do. Esto no There are lots significa of que sin no coaches out tratamos, there. We're more tratamos, than willing to help you pero shoot the arrow towards the target no so that you damos en might el live a blanco. moral life. But the Intentamos problem is vivir that they una are vida trying to moral, help dead people. pero caemos. ¿Por qué? Porque somos But both of muertos these things come espirituales. together to remind us that in our spiritually dead Aquí se state, nos está recordando we are que both nuestro rebels estado and espiritual failures. éramos We rebeldes. cannot help but No podíamos continually ayudarnos a miss nosotros the mismos. mark, Constantemente continually cross the line. errábamos el blanco. Nothing more than spiritual corpses, Así como completely unresponsive to esos the things of coaches God, a valley of espirituales dry que intentan bones. ayudar y las personas no cambian Now you permanentemente understand porque están muertas espiritualmente. that what Ahora we tú lo learned in chapter 1 entiendes. is absolutely crucial. Por eso el capítulo 1 es That crucial. we absolutely needed this Nosotros same power that necesitábamos raised Jesus Christ ese from the dead poder, to el work mismo in poder us. que levantó a Cristo de los We were muertos, que once trabajara dead. en nosotros porque estábamos We're not muertos. weakened, not enfeebled by sin. We were completely cut Nosotros off from life. estábamos We totalmente were, as Paul muertos. wrote later in Como Ephesians Pablo 4:18, darkened in our escribe en Efesios understanding, 4:18, alienated from the estaban life of God. entrenevecidos de cut off from the entendimiento, vine. alejados de la vida de Dios. Speaking of his long lost prodigal son, Hablando del hijo the father pródigo, stated aquí se nos da una in buena 15:24, figura. El padre "This son declaró, of mine porque mi was hijo dead." estaba muerto. And of course the father Y looks por down upon supuesto, us el and says, Padre nos miró de la misma manera, nuestro sons of Padre mine celestial. Estos once hijos dead. míos estaban Now, muertos. we have already covered that this has Ahora come ya as a result hemos of our cubierto que esto ha venido why do como we sin? resultado de nuestro pecado, sin. We pero sin ¿por qué because we are pecamos? sinners. This is our Pecamos porque state. somos In other words, our pecadores, sin este es doesn't nuestro make us a estado. sinner.
El pecado no nos hace pecadores, somos pecadores porque pecamos, eso es lo que nosotros somos. De la misma manera que estábamos en un estado de muerte espiritual, también estábamos en un estado de completa esclavitud del pecado. Así es de que mientras nosotros vemos este valle oscuro, nosotros vemos otro elemento en el estado que estábamos. No simplemente estábamos muertos, pero Pablo nos está diciendo que nosotros éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos. Y esta no es una fotografía hermosa. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No teníamos buenos deseos. Y aquí la palabra clave es anduvisteis. Y Pablo describe nuestro andar, nuestra forma de vida de dos maneras. Anduvimos una vez siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, fuera de Cristo, no seguimos el curso o el camino de Dios como se describe en su palabra. Por el contrario, nosotros seguíamos al mundo, seguíamos la forma de que el mundo piensa, seguíamos un patrón mundano y estábamos bajo el dominio de la oscuridad. Nuestra vida estaba dominada no por cosas celestiales, sino por cosas terrenales. Ahí es donde estábamos nosotros. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero eso es exactamente lo que nosotros hacíamos. De hecho, amábamos al mundo. 1 de Juan 2:15, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, era lo que dominaba nuestra vida. Y Juan escribe al final, esto no procede del Padre, mas del mundo. Nosotros éramos personas muertas caminando rumbo a la destrucción. Y si nosotros seguimos leyendo 1 de Juan, dice aquí que todo el mundo camina de esta manera porque está siguiendo al poder del maligno. Esta es una fotografía muy oscura. No estábamos en el equipo de Dios y necesitábamos simplemente que se nos diera ánimo. No, nosotros estábamos en el equipo contrario. Nosotros estábamos jugando con Satanás, siguiendo a Satanás. Dice Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lengua? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre hacer. Una y otra vez nosotros tomábamos el fruto prohibido y seguíamos las mentiras de Satanás. No podíamos dejar al príncipe de la potestad del aire. Y hubiera sido bonito si este verso andar fuera pasivo, pero aquí se nos dice que es activo. Constantemente lo hacemos. Y lo que decíamos, ¿por qué no entendíamos lo que Dios decía? ¿Por qué? Esto se lo dijo Jesús a los fariseos, y es que no podíamos escuchar o entender sus palabras porque nosotros éramos de nuestro padre el diablo, y esos eran los deseos que nosotros queríamos hacer. Al igual que Eva, también creíamos las mentiras del diablo. Nosotros también vimos ese árbol que era bueno para comer. También vimos que era deleitoso para nuestros ojos. También nosotros creímos que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Sí, éramos esclavos, pero no podemos negar que en cierto sentido esta fue una esclavitud voluntaria,
porque And nosotros not only that, tomamos we del also fruto. gave it to those who are Y around no us. solo eso, le dimos a aquellos que We estaban shared alrededor de this nosotros. enslavement. Compartíamos ese What has been the pecado. result? Paul writes, ¿Cuál es el Ephesians resultado 2, de as esto? we continue to Lo read, leemos en the Efesios spirit 2:2. of the devil, that El is espíritu, now, at es this very decir, el moment, espíritu at del work in the diablo, sons of está disobedience. ahora This is what obrando en was los at work hijos in de us. desobediencia. Ese es el Now, that espíritu que same obraba en term, nosotros. work, that same verb there, that Ese same idea mismo was verbo, used in esa chapter 1. misma And it idea described está God's usada power, en His el work that was capítulo at work 1, within pero us, the ahí resurrected habla power of de Christ. So que this is ese a poder spiritual operó en power at work nosotros in us, was at para work que in us, the sons of nosotros disobedience. nos It is a levantáramos. great power. Es un gran poder. I like what one commentator, Peter O'Brien, writes here. He said, "Those outside Peter of Christ O'Brien are not escribe al only respecto lo subject to the siguiente: pervasive los que están bondage of fuera this de present age, Cristo but no also solo they están are sujetos a la inspired and esclavitud empowered by generalizada personal evil de la forces. presente era For the perversa, devil sino que también exercises an están effective inspirados and y compelling empoderados por power sus fuerzas over the malignas lives of personales, all porque el diablo who ejerce un reside poder in his efectivo y dark apremiante kingdom. sobre las vidas de todos los que He resisten is en su the reino. spirit that is now Él at es el work espíritu que ahora in the opera en los sons hijos de of desobediencia, dice disobedience. Efesios 2:2. We were willing subjects, Nosotros influenced by his lies. éramos objeto de sus we mentiras This was the path we y wanted. nosotros pensábamos que ese We era el were camino once correcto. enslaved. That's the idea. Éramos nosotros esclavos, We're eso not es a lo part que of nos God's dice kingdom. Pablo, no éramos del reino No, de you Dios. were a part of a very different kingdom, Tú a eras dark parte kingdom, de which was un reino ruled by a muy dark king, and diferente, his shadow of el influence reino fell de over las you, and it tinieblas, compelled you y estaba further into the influenciando en blackness ti of your evil y te rebellion. estaba llevando a una So oscuridad Paul goes on to rebelde. write, not Ahora, only did we once walk this way, but Pablo also dice you que no lived simplemente this way. caminábamos de esta He manera, writes, "You sino que lived in the very vivíamos de passions esta of your manera flesh. en las pasiones de Carried nuestra out the carne, desires of your body and mind. llevando las pasiones de la Meaning simply mente this, y el cuerpo. You were ruled by your own desires. Tú eras gobernado por tus This is deseos, why you carried them out. por eso los You llevabas had a thought contigo. and you did it. There Tú was an tenías un impulse and you pensamiento did y it. lo This is llevabas who a you cabo, served. Our daily lives porque were filled with tú only that servías which a would tus bring us deseos pleasure. pecaminosos, al placer planned que for it, buscabas. We meditated on Tú it, lo planeabas, and we pensabas carried en it él out. y lo llevabas a You cabo y were por eso lo dominated llevabas by what contigo. Paul calls the works of the Estabas flesh. dominado por lo que Pablo dice, Find las clearly in obras de Romans la 8, it is carne. this, Romans 8:5, "For those who Romanos live according to the 8:5 flesh nos set dice their minds esto, on the things of porque the los que flesh", viven según which la he describes carne in the next ponen verse, la verse 6, mente en as las death. cosas de la And then in carne. verse 7 we read, "The mind that is set on the Y flesh el is versículo hostile to 7 God, nos dice la for it does mente not está submit to puesta God's en la law. carne Indeed, y es it hostil a cannot. Dios porque Those no who se are in the somete a flesh la ley de Dios. cannot De hecho, no please puede. God. Los que están en la carne no pueden Our agradar a mind was Dios. in. We're set on the flesh, Así era nuestra which in mente. turn created Estaba en hostility la between carne y us estaba and God, creando since we did not hostilidad submit to con Dios, His perfect law, ya but que instead made up a no law nos of our sometíamos a own, su ley, that we might sino que instead inventábamos la make nuestra para ourselves que God. pudiéramos hacernos And go dioses after a our own nosotros mismos y desires. justificar lo que hacíamos. This led Y to all esto kinds of nos evil in the sight of llevó God. a toda clase This de valley males filled with dead pecaminosos, bones a was este also valle filled lleno with de sin. huesos secos. Galatians 5:19, "Now the Gálatas works of the flesh," Paul 5:19 writes, "are dice, evident, y manifiestas son las obras de la carne, que son impurity, adulterio, sensuality, fornicación, inmundicia, idolatry, lascivia, sorcery, idolatría, enmity, strife, hechicerías, jealousy, fits of enemistades, anger, pleitos, rivalries, celos, dissensions, iras, divisions, contiendas, envy, disensiones, drunkenness, orgies, herejías, and things envidias, like these. homicidios, I warn you, borracheras, as I warned you orgías before, y that cosas those who do semejantes such a estas, things acerca de las will cuales os not amonesto, como ya os lo he inherit dicho the antes, kingdom que of los que God. practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. We were just on top of the mountain. Estábamos ahí We en saw la the parte inheritance. alta de la And now, as we montaña. are back down, we see Y that ahora we mientras could vemos actually abajo, never have inherited what we have been podemos ver que given. He has told us, venimos it's de clear in the un Word of lugar God, He has oscuro. warned us, those who do such things, and we Él did nos such things, alertó. will not Él inherit the nos kingdom of dijo, God.
que quien hicieran esas cosas no heredarían el Genesis reino de 6:5 Dios. perfectly describes what God still sees, Génesis what he 6:11 saw in us. describe lo And the que Lord Dios looked vio down en and he saw the nosotros wickedness cuando of vio man was hacia great abajo. upon Dice the earth, así, and that y la every tierra estaba intention of the thoughts of corrompida his a los heart ojos de was Dios y la tierra only estaba llena de evil violencia. Y vio continually. Dios la tierra y he aquí Now, que this is not estaba to say that we corrompida were all as porque evil as we toda could carne have había been, corrompido su camino sobre but la it is to tierra. say that every thought we had was influenced by Cada evil. pensamiento All era of it was influenciado tainted. por el mal. And of course, there was only one possible ¿Y, outcome to this y in the book cuál of era el Genesis, resultado Genesis de 6:11. todo Now the esto? earth was corrupt in God's Génesis sight. 6:11 nos The earth dice que was toda filled la with tierra violence, estaba and God saw the earth, corrompida, and behold, estaba llena it de was violencia. corrupt. Dios vio que estaba All flesh corrompida, had corrupted their way on toda the la earth. carne estaba corrompida. And this was us, Y esos éramos nosotros. followers of the devil, Estábamos siguiendo al followers of diablo, our flesh, estábamos siguiendo a nuestra bent on carne corrupting not only ourselves, y but also estábamos everything corrompidos and everyone y around estábamos us. corrompiendo todo lo que estaba a nuestro alrededor y a Given this, it todos. should be no surprise that our fate will be any Con different todo than the fate esto, of no those debería in the days of sorprendernos que Noah. nuestro destino God no fuera said to Noah, diferente al Genesis destino de 6:13, aquellos I en have la época de determined, Noé. it is Dice a part of Génesis my will, it will 6:13, happen he to make puesto, an end of me he all propuesto flesh. acabar con toda For the carne, earth is filled porque with la violence tierra through está them. llena de Behold, God violencia said, por causa de I ellos. He will aquí, dijo destroy Dios, them. yo los voy a destruir. Now, when God first spoke these words to Cuando Noah, Dios habló estas they were palabras not por yet primera destroyed, vez a Noé, no los destruyó but they were luego, condemned. luego, pero ya estaban condenados. And that was also what we were. Y eso era también en el We were estado que condemned. estábamos nosotros, estábamos And that condenados. is our final point. Y ese es nuestro once último punto. Were condemned. Una vez estuvimos condenados. Ephesians 2:3, Efesios you were by nature 2:3 children dice, of éramos por wrath, naturaleza hijos like de the ira, rest of lo mismo mankind. que los demás. Children of wrath, Éramos hijos de ira, condemned, condenados, just like the rest. así como el A resto, branch waiting to así be como burned. el resto A de la convicted humanidad, criminal awaiting así como un criminal execution, a convicto a plague la espera de that ser needed to ejecutado. be eradicated. Eso That is what éramos you once nosotros una vez. You were by your Éramos very por nature, nuestra propia God says, naturaleza an object of objetos God's de la divine, ira just divina de wrath. Dios. You were by nature children Éramos of wrath. por And of naturaleza course, hijos these de words ira. by nature Y suggest claro, that there was estas no palabras por development that naturaleza, needed to take hijos de place in ira, order for you to become a nos child dice of que wrath. You were simply by sugieren que no nature hubo this. ningún desarrollo necesario birth, para que nosotros nos convirtiéramos child en of hijos de wrath. ira, sino There naturalmente was no hope for éramos hijos de ira, no había you. You were esperanza para justly nosotros. under God's wrath. Estábamos bajo la ira de Romans Dios. 1:18, "For the wrath of Romanos God is 1:18 revealed from dice, heaven against porque la all ira de Dios se ungodliness and revela desde el unrighteousness cielo of men contra who toda by their impiedad e unrighteousness injusticia de los suppress hombres the que detienen truth." con injusticia la verdad. That was us. Esos éramos nosotros. Colossians 3:5, Colosenses "Put to death," Paul 3:5, writes, "what is haz earthly in you, morir, escribe Pablo, sexual lo immorality, terrenal que impurity, hay en passion, evil vosotros, desire, fornicación, impurezas, pasiones covetousness, which is desordenadas, idolatry, malos for on deseos account y of avaricia, these, que the es wrath of God idolatría, is coming. porque por estas cosas viene la You were ira de dead, Dios. enslaved, and as a Estabas result, muerto, you estabas were esclavizado condemned. y el resultado era una That condena was the eterna. stamp that was upon us Esa all. era la estampa que estaba puesta en We had nosotros. nowhere to run. No había forma de escapar de We were esto. dead. Estábamos muertos. And not only that, Y no solo eso. part of Paul's point is surely not simply that you were dead and I was Pablo, dead el individually, punto but de, also he wants us to know de we Pablo were all no dead. simplemente es que algunos estaban of us muertos, sino que enslaved. todos estaban All of us muertos, esclavizados. condemned. This is not a personal, Y private letter to esta no es one. una carta This is addressed personal to the para entire una church. persona, es para toda la You, all iglesia. of you were dead. Tú, todos All of nosotros you, you estábamos and you and you, muertos. all of Tú, you were tú, enslaved. todos eran We were all esclavos. condemned. I Todos was dead, you estábamos were dead, we were condenados. Yo all estaba dead. muertos. Todos estábamos muertos. Why, Paul, have you taken us back here? ¿Por qué Pablo nos llevó a This este is valle? Depressing. Esto es algo deprimente. Why are we in this valley of sin ¿Por and qué death? estamos en este valle de This valley of pecado y condemnation? muerte? Este valle de condenación. Paul,
aren't we supposed Pablo, to forget ¿no se what supone was que behind, debemos de olvidar lo que quedó atrás y avanzar directamente hacia lo que queda Why por remind delante? us? Why ¿Por qué go nos back here? And of recuerdas course, todo the answer is esto? ¿Por because qué regresar? there are endless amounts of joy and Y por thanksgiving supuesto la respuesta bound es up in the porque hearts of those who hay una understand what cantidad God has infinita de gozo y acción de How bright the gracia stars ligadas a los shine corazones que entienden against the todo vast esto, darkness que of una space. vez estaban en un lugar How much oscuro. boundless energy ¿Qué will tan forever burst brillantes forth son las from such estrellas con resurrected la vasta stars as oscuridad? us? That's the point. ¿Cuánta energía ilimitada brota About 2 years siempre ago, we held an de event in un our college corazón engineering agradecido? ministry right here in this very room. In the middle of COVID, we called it Déjame Feast darte una and ilustración. Hace alrededor de It was 2 quite the años, night en for este several cuarto reasons, and estábamos the llevando a idea cabo un was that on a evento Friday night we en would nuestro all dress up and have ministerio a de banquet, verianos time of que singing se and llamaba fellowship un and hear the word of banquete. God preached. And then the next day we would wake up and we Y would go la enjoy idea God's creation and era drive to the beach. tener And at the banquet we served Mediterranean un food, buen and so tiempo, we íbamos all a went through servir the comida line and we filled our mediterránea. plates. We were just happy ah, to be together. Estábamos nosotros And those of you who contentos know de me know estar that I have an juntos. adult onset Y allergy bueno, to ustedes sesame. saben, algunos And so I saben que yo remember as I tengo went una through the alergia line, al sésamo. checking and Así es asking de each que person to make sure me that there was acuerdo no que sesame a part of pregunté a that. cada uno de la meat, cocina si some kind of potato había thing, and the sésamo garlic sauce, de estas semillas, which si I really había liked, and I de hadn't eaten all todo. day because I had been preparing for Y the me dijeron event. que no. And so I Realmente ate no había quickly, comido and I ese went día back y for me seconds. estaba And as I went through the preparando line, I para remember ese Kaylee evento. Napier standing over there. Me She had served me formé. the garlic sauce, and Kaylee she me said, "Chance, by the sirvió way, ese that's sauce not de garlic sauce, de that's ajo, sesame paste." pero sabes, tenía sésamo Now adentro. Kaylee's kind of a joker. Estoy Kaylee, vacilando a are you sure? Kaylee y le dije, Kaylee, ¿estás I wouldn't lista? ask ¿Estás Nate. segura que no Nate's tiene running on nada de sésamo? Yes, that is in fact sesame paste. Pero sabes, sí, sí tenía. Now at that moment I knew I En had a ese decision to make because I momento was yo about to tenía preach in about que an hour and I was soon hacer about to una break out in hives decisión. all over. And that was not going to be appealing to people. And Y so I went no and grabbed quería Kyle English, alterar a las became my personas. right-hand man, and I said, Y le "Kyle, dije you a gotta Kyle take me quickly to English, CVS. Kyle, I tienes need que some medicine to llevarme see a if I can get over CVS this." And para so que me den we ran medicina. quickly, Mira, got yo in the tengo truck, este drove to problema y CVS. me I subió got a su out, I went and got the camioneta medicine, popped the y pills, got back me in the car, dieron and la driving back. medicina y regresamos. And I'm Ese era sure mi Kyle was having a plan, riveting conversation, but I don't pero remember anything he was durante la saying. conversación no either. recuerdo todo, Because the last thing I remember porque saying lo to último Kyle, I que turned over recuerdo to que le him and dije I a said, Kyle fue, Kyle, I love you. I love you, te I amo. think you had better call 911. Y sabes, yo creo que lo mejor es que Passed le out. hables al 911 y me desmayé. According to Kyle, No sucedió el plan que yo needed to tenía, be de a bit acuerdo a lo que dramatic, dice but Kyle. Estuve completely completamente out for like 5 inconsciente minutes. por alrededor de 5 minutos. And during this 5 Y minutes, durante estos he 5 says it looked like minutos I had a seizure 'cause my hand was up dice que like this. So parecía Kyle que is yo panicking. tenía un He took my advice, ataque he gets on the phone, he's y talking with él people at agarró el 911. teléfono, le Pulls habló al back into the church, he's on the phone, 911, he gets me out, I'm trajo de still nuevo out. a He runs la around the car, he iglesia, opens up the door, and él all of a abre sudden I la come to. puerta I'm back. y de And repente I yo hear Kyle regreso on the phone, y struggling to escuché describe a what just Kyle happened. I said, hablando "Okay, con los del 911 y así es de que regresé de And entre los I was coming muertos, back to, regresé a la I was realidad and I needed about 30 minutes to y recover, and so I me was recuperé en back to back recovering 30 while they were stalling. minutos And then I came out. y después me And that levanté night, I y esa preached my noche resurrection prediqué sermon. mi sermón de I gave it to 'em. resurrección. I don't even think I had notes that night because I still needed to Creo prepare a que little ni bit. I mean, I siquiera just usé preached it notas, because I pero felt prediqué mi like I mejor had just come sermón back porque from me the dead. sentía vivo, había regresado de la But here's muerte. the reality. Pero aquí está la realidad. All of you who are Todos in ustedes que están en ought to Cristo perpetually feel the deberían de same estar way, for your llenos state con was el much mismo more dire gozo than porque mine. su muerte era más I grande was que la passed mía. out, Yo me but you desmayé, were dead. pero tú estuviste I muerto. came too, but if Yo you die in your sins, you regresé, never will. pero tú no hubieras podido regresar. Enslaved, Muertos, condemned, esclavos. and we shall discover next week Y vamos a descubrir la semana Now que entra algo you más. are alive.
ahora estamos vivos. There is so much energy Hay and praise bound up in the tanta heart of one who realizes energía that. que debería de How great a celebration haber en should there nosotros be for para such alabar a things? Dios. Luke 15:24. Cuán grande debe ser esta celebración. Lucas 15:24 dice, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Tuvieron una celebración. Y así nosotros deberíamos de celebrar porque estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Estábamos perdidos y fuimos encontrados. Hemos resucitado. El Padre te ha elegido, te ha redimido. El Espíritu te ha sellado. Ya no eres un esclavo, ya no estás muerto. Ahora te has convertido en un esclavo, pero de Cristo. Ahora eres hijo de Dios, no eres hijo de ira. Esto, si tú estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, tú estás perdido. Tú estás en un estado rodeado de otros que están en el mismo estado, en un estado de muerte espiritual. Y nosotros describimos lo que vivíamos antes. Y tú has escuchado el estado de aquellos que no están en Cristo, no tienen vida espiritual, separados de Dios, hijos de ira. Si tú no estás en Cristo, tú estás siguiendo tus propias pasiones a Satanás, tú estás condenado, tú eres hijo de ira por naturaleza. Por eso debes de llamar y clamar por la misericordia de Dios. Hay gracia para ti. El Señor Jesucristo dijo que te arrepientas y confíes en Él. ¿Qué estás esperando? Él es grande en perdonar y redimir de los pecados. Porque estabas condenado. Tú deberías de haber recibido ese castigo que Él recibió, pero Él fue a la cruz y lo recibió. Y ese poder que lo resucitó de los muertos puede obrar también en ti. Y tú vas a llegar a ser un heredero con Él. Y esto te lo ofrece gratuitamente. Esto es lo que Pablo nos dice. Efesios 5:14. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor Jesucristo alumbra en aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él, aquellos que confían en ese trabajo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tú no has creído en Él ni te has arrepentido, tú estás todavía en ese valle de obscuridad. Pero si tú lo has hecho, entonces ya no estás ahí. Este valle que describimos nosotros y vimos hacia abajo, ya no estás ahí. ¿Por qué estamos volteando ahí? Por lo que dice el Señor Jesucristo, al que mucho se le perdona, mucho es agradecido. Queridos amigos, no se nos ha perdonado poco, sino mucho. Con esta vista que tenemos nosotros y vemos de dónde nos ha sacado el Señor, nosotros deberíamos estar alabando a Dios con un gran gozo por ese perdón que tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de recordar dónde estábamos. Ese lugar, ese estado de muerte y de esclavitud y de condenación en el que estábamos. Todo esto lo merecíamos. Y Padre, ya no estamos ahí. Usted nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha perdonado, nos ha sellado, nos ha garantizado todas estas cosas por medio de su Santo Espíritu.
Ahora nos top of this great encontramos mountain. en la cima de esta gran Lord, we see montaña now that y we ahora have not vemos climbed it. que, You have placed Señor, us up here. no la And not as escalamos, a sino result que of our usted good nos works llevó or because of ahí. who we Y are, no es por nuestras but Lord, obras, sino por lo simply que usted hizo en because of your nosotros. grace and your Simplemente mercy. por su gracia, por su And so, Father, we misericordia. say with Paul, Padre, decimos it has como all been to Pablo, the praise of your glorious es para grace. su And Lord, as honra, we para say su it, gloria, para we la alabanza de realize su that nombre. somehow we have become a part Ahora nos of your damos marvelous cuenta plan. que somos parte de Lord, ese plan help us maravilloso que with tiene all of our usted. hearts Por to favor, serve you ayúdenos a servirle con for as todo long nuestro as you corazón give us breath, mientras nos preste la that we vida, realize you were the one que nos who gave demos us the cuenta breath. que usted es el que nos We da thank ese you, Father, aliento. and we pray this Le in your damos Son's las name. gracias y oramos Amen. en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Will you stand with us once again?